Hola, ¿qué tal mis amados hermanos y amigos en Cristo Jesús? Sean todos bienvenidos y bienvenidos aquí en este canal. Hoy voy a hablar sobre un tema: sin un trabajo arduo no hay frutos. Es el tema. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos los que van a ver este video. Voy a compartir una porción de la palabra de nuestro Señor hoy en esta tarde, que sea de muy buena edificación para su vida, espiritual, familiar, social, en todas las áreas de su vida. Y pues comenzamos. Aquí encontramos en el libro de San Mateo 7 versos 21, y la palabra de Dios siempre lo leemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios. Y la palabra de Dios dice en esta manera: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios, aleluya, poderosa palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra hoy en esta hora. Para ti sea la honra, la adoración por los siglos de los siglos, Señor. Gracias te damos, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén. La palabra de Dios, mis amados hermanos, está claro, dice: no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, mas la que hace la voluntad de mi Padre está en los cielos. Mas la que hace la voluntad de mi Padre. Aquí está hablando que cualquier persona conoce de Dios, sabe que existe Dios. Todo el mundo conoce a Dios, hasta un brujo menciona el nombre de Dios, pero no es solamente saber, sino que es vivirla, hacer la palabra. Sed pues hacedor de la palabra de nuestro Señor. No todo el que dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace, no el que dice. La palabra de Dios está claro. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Abarca en muchas áreas de nuestra vida. El que hace la esterilidad de este tipo de fe demuestra su verdadero carácter. El que hace la verdadera voluntad de Dios, vamos a ver el fruto, vamos a verlo físicamente, porque obviamente cuando empezamos a hacer la voluntad de Dios, no solamente con nuestros labios, no solamente vamos a decir yo le sirvo a Dios, yo canto, yo predico, yo conozco a Dios, pero si no hay frutos, entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios. Mis amados hermanos y amigos, al hacer la voluntad de Dios, no es más que es un arduo trabajo. Al hacer la voluntad de Dios es empezar a trabajar primeramente en el corazón, porque mucha gente podemos engañarnos a nosotros mismos. Sabemos que hay un Dios, sabemos que Dios nos manda lluvia, nos manda el sol, el aire, pero no hacemos la que dice Dios. No practicamos los mandamientos, no practicamos los estatutos de Dios. Entonces, ¿cómo es de que nosotros vamos a decir que estamos haciendo la voluntad de Dios
no es el que me dice, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, pero el que hace la voluntad de Dios, eso será salvo, en otra versión de la palabra. Al hacer la voluntad de Dios es empezar a crecer primeramente en nuestro corazón, hacer por un lado todas las obras de la carne y empezar a crecer en lo espiritual hasta lo más profundo en nuestro corazón, y todo lo demás se va a ir reflejando. Veamos qué dice. ¿Qué dice ahí mismo en Mateo 7, 20? ¿Qué dice ahí? Así que por sus frutos los conoceréis. Gloria a Dios. No es el que me dicen Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esto quiere decir, no es el que dice yo soy cristiano o yo soy tal religión o mi familia y yo servimos a Dios, o yo nací en el Evangelio desde que cuando tenía 6, 7 años mis padres ya me llevaban, yo nací en el Evangelio. No, mis amados hermanos, cuando usted tomó conciencia, aceptó al Señor en su corazón, ahí el Evangelio nació en usted, pero no usted nació en el Evangelio. No quiere decir que si usted nació en el Evangelio, o no quiere decir que si usted nació en el Evangelio ya es salvo o ya está hecho todo. No, cuando el Evangelio nace en usted, entonces es allí donde empiece un ser humano a desarrollar el verdadero carácter. Es allí donde por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. No podemos decir que yo soy cristiano y por el otro lado hablamos un vocabulario, y por el otro lado todavía le servimos a la carne, todavía practicamos cualquier costumbre y no estamos haciendo la voluntad de Dios. Al hacer la voluntad de Dios es empezar a desarrollar nuevas habilidades directamente en el corazón para que lo demás se va a ir reflejando. Si nosotros tenemos 2 oídos para escuchar y una boca para hablar, quiere decir que nosotros aprendemos más, pero hacemos al revés. Hablamos más y hacemos menos. Entonces aquí la palabra de Dios nos exhorta en el libro de San Mateo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Al hacer la voluntad de Dios, mis amados hermanos, no es fácil, pero tampoco es imposible para Dios si así nosotros lo creemos. Es difícil para el hombre porque no quiere dejar tal costumbre, no quiere dejar tal vicio, no quiere servir a Dios, no quiere asistir a un lugar, a aprender, a escuchar la palabra de Dios. Hay mucha gente que dice, no es necesario ir en la iglesia, Dios está en todo lugar, está abajo del monte, está en la orilla de un río, está en su hogar, en todo lugar. Gloria a Dios. Cuando usted empieza a entender, va a ver que se va a dar cuenta. Usted puede servir a Dios muy ciertamente en cualquier lugar. No está lejos. El poder está en tu lengua. Dios está en tu lengua, si así usted lo cree. Pero ¿cómo vamos a aprender nosotros ser hacedores de todo lo que Dios nos deja? Cuando Jesús vino, no vino a escuchar, sino Él vino a mover, a hacer movimiento, a poner el ejemplo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder hacer la palabra? ¿Cómo nosotros vamos a poder hacer la voluntad de Dios si nosotros no asistimos a un lugar a aprender de otra persona? ¿De qué quiere decir la palabra? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, en el que hace la voluntad de mi Padre. Tremendo, ya me lo sé el versículo en memoria. Pero ¿qué quiere decir eso? Al hacer la voluntad de Dios es absolutamente voluntario. Usted va a ir con su cuerpo físicamente, esté sano, esté medio enfermo, como sea.
poner a Dios en primer lugar. En otra versión de la palabra dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero a veces nosotros ponemos, es que no he lavado la ropa, es que estoy mal, estoy enfermo, es que tengo que trabajar, es que el otro, que mil excusas. Pero la palabra de Dios dice: no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, mas la que hace la voluntad de mi Padre, eso es el que va a entrar en el reino de los cielos. Mis amados hermanos y amigos en Cristo Jesús, si nosotros en el capítulo 20 dice: así que por sus frutos los conoceréis. No hace falta que usted diga que va en una iglesia, no hace falta que usted diga que conoce a Dios con su carácter de usted, con su transformación. Solito la gente se va a dar cuenta: esta persona va en algún lugar, habla diferente, camina diferente, habla diferente, su familia es diferente. Entonces por sus frutos usted va a ser reconocido. No hace falta que usted diga: yo soy cristiano, pero lo que refleja es otra cosa, ¿no, mis amados hermanos? Por eso el tema es: sin un trabajo arduo no hay frutos. Si no trabajamos arduamente en nuestro corazón, en todas las áreas de nuestra vida, mis amados hermanos. Así que por sus frutos los conoceréis. Mis amados hermanos, la fe que dice pero no hace es realmente hipócrita. Jesús no está sugiriendo que las obras son méritos para la salvación. No solamente trabajar y no pues ya somos salvos para la salvación, pero si la verdadera fe no deja de producir el fruto. Fe es trabajar, fe es movimiento. Mis amados hermanos, hacer la voluntad de Dios es mover. ¿Qué pasó cuando vino el diluvio? Cuando Dios le habló a Noé: viene un diluvio, predícale a mi pueblo, dile que ya pronto viene. Fe creyó con la fe y se puso a trabajar, se puso a hacer la voluntad de Dios. Y es la que nos dice en Santiago, en el libro de Santiago 1, versos 22. ¿Qué es la que nos dice Santiago? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oyedores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. El 24. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oyedor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Gloria a Dios. La palabra está correcto. Sed hacedores, no tan solamente oyedores. Para hacer la voluntad de Dios hay que hacer la voluntad de Dios. Si nosotros asistimos, oímos una predicación y vamos en un lugar, escuchamos pero no lo practicamos, no lo hacemos, es como usted cuando va en el espejo, si mira que está guapo, usted se salió de ahí, dejó su rostro, ya no se puede ver, usted solamente fue a ver su rostro, se retiró de ahí, se olvidó de su imagen. Es la que nos quiere decir Santiago: sed pues hacedores de la palabra, no tan solamente oyedores. La palabra hacedor quiere decir que practiquemos los mandamientos de Dios, que practiquemos toda la que escuchamos, que sea practicado primeramente en nuestro hogar,
con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro cónyuge. Primeramente en el hogar y lo demás se va a ir reflejando. Porque hoy en día hay mucha gente, mucho predicador, muchos pastores, hay muchos cantantes, tocan bien bonito, cantan, predican, pero en su hogar es un desastre. No son hacedores de la palabra, pero que nosotros no somos oidores de la palabra, sino que somos hacedores de la palabra, para que nosotros seamos bienaventurados en lo que hacemos, y por nuestros frutos nos van a conocer los demás. Si no, ¿cómo la gente va a creer que Dios cambia, que Dios transforma, que Dios puede sacar un hijo de un lodo, convertirlo en alguien importante? Mis amados hermanos, y ahí mismo en el libro de Santiago 2:26, usted lo puede mirar ahí. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si usted lo puede ver, un cuerpo ahí tirado y no tiene espíritu, ya está muerta. Y así es al hacer la voluntad de Dios, así también la fe sin obras está muerta. Para hacer la voluntad de Dios hay que hacer, pero nadie te va a obligar a hacer la voluntad de Dios. Es absolutamente voluntario hacer la voluntad de Dios, porque no vas a recibir un cheque físicamente, pero hay una paga, hay una promesa que Dios nos ha dicho en su palabra, que hay una corona de justicia y que Él fue a preparar un lugar grande para aquel que está dispuesto de trabajar arduamente en la obra del Señor. Así que, mis amados hermanos y amigos en Cristo Jesús, usted que va a ver este video, que seas tú el que hace la palabra, el que practica, para que no vamos a quedar fuera. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Que nosotros seamos hacedores de todo lo que Dios ha dejado escrito en la Biblia. Que no solamente somos oidores, que no solamente decimos que somos creyentes. No importa en qué religión tengas, la religión no va a salvar, sino que es tu corazón cómo está con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios directamente? Pregúntate a ti mismo, ¿cómo estoy yo con Dios? ¿Estoy bien o estoy mal? Mis amados hermanos y amigos en Cristo Jesús, hay tiempo todavía. Todavía hay tiempo. Sed pues hacedores de la palabra, no tan solamente oidor de la palabra. No tengo estudio para esto. No estudié. Tengo otro idioma primario que esto, que el español. Pero por la voluntad de Dios, por la gracia de Dios, que aquí tengo la arma perfecta para adquirir sabiduría, conocimiento y para seguir avanzando adelante. Yo les animo, hermano y amigo en Cristo Jesús, en cualquier lugar que usted va a ver este video, usted va a escuchar un mensaje de Dios, no mío. Así que yo lo dejo en sus manos. Acuérdate que tenemos dos oídos para escuchar y una boca para hablar. Es más fácil hablar y es difícil oír. Aprende más a escuchar para que usted pueda hacer más fácil. Para mí ha sido un gusto y un placer y un tremendo privilegio, más que nada, de compartir este mensaje de la palabra del Señor. Mi nombre es Bernabé González, un servidor de Cristo. Que Dios así nos permita la vida. Estaremos compartiendo un próximo video y que el Señor los requete bendiga.
grandemente en su matrimonio, en su trabajo, en su familia, en su hogar, en cualquier lugar donde usted nos va a ver. Bendiciones, nos vemos hasta la próxima.